Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Víctor Naranjo Profe. Hoy vamos a ver los logaritmos. Vamos a ver la definición y unos pocos ejercicios de en qué consiste la definición de logaritmos. Perfecto. Vamos a comenzar con la definición del logaritmo. Vamos a indicarlo con letras para entender cuál es cada parte. Esto se lee de la siguiente manera. Logaritmo en base b de a es igual a c. Aquí, vamos a utilizar este color, tenemos que hacer una especie, hay algunos que lo llaman espiral, caracol. La definición del logaritmo es la siguiente. b elevado a c debe de ser igual a a. Es decir, b elevado a c debe ser igual a a. Lo vamos a ver mucho más sencillo con un ejemplo con números y no con letras. Logaritmo en base 3 de 81. ¿Vale? Os lo van a indicar así en los ejercicios o en los exámenes. Yo recomiendo poner que esto es igual, como desconocemos el valor, es igual a x. Por lo tanto, 3 elevado base elevado a lo que tenemos al otro lado del igual, 3 elevado a x debe de ser igual a 81. 3 elevado a x es igual a 81. Es un caso muy fácil, vamos a ver después ejercicios un poco más complicados, pero para que lo entendáis, 3 elevado a qué número da 81. Pues si os ponéis, 3 elevado a 1 es 3, elevado a 2 al cuadrado es 9, al cubo 3 elevado a 3 es 27 y 3 elevado a 4 es 81. Por lo tanto, esta x sé que va a ser 4. ¿Cómo lo hacemos si lo vamos haciendo paso a paso o con ejercicios más complicados? Vamos a dejar esto aquí. Pues de la siguiente forma. Siempre tenemos que intentar factorizar. Siempre que tengamos un número compuesto y no tengamos un número primo, factorizamos. ¿Vale? Factorizar. El rojo no lo voy a utilizar, que no se ve mucho en esta pizarra. Vamos a utilizar los azules y los negros. Vale. El 81. Ya sabemos cómo se factoriza, ¿no? Por si acaso lo ponemos aquí en esta esquinita. 81 es divisible entre el número primo 3, queda 27, 3, 9, 3, 1. Perdón, 3, 3, 3, 1. Por lo tanto, sabemos que 81 es 3 elevado a 1, 2, 3, 4. 81 es 3 elevado a 4. Nuestro objetivo al final es, ¿qué tenemos? Que aún no lo hemos visto, lo vamos a ir viendo. Esto es una ecuación exponencial donde la incógnita está en el exponente. Cuando tenemos la misma base a un lado y al otro lado del igual, lo que hacemos con la base es, adiós, se nos va para quedarnos con los exponentes. X es igual a 4, como bien hayamos visto de cabeza en el ejemplo anterior. Vamos a borrar y seguimos con un ejemplo un poquito más complejo. Perfecto. Vamos con un ejemplo un tanto más complicado. Logaritmo en base 1 medio de 64. Lo dicho, vamos a poner que esto es igual a x, por tanto, 1 medio elevado a x debe de ser igual a 64. Vamos a ponerlo así mejor, 1 medio elevado a x, ¿vale? Todo la fracción elevado a x debe de ser 64. El primer punto, el que habíamos dicho antes, números compuestos los factorizamos. En este caso es 2 a la sexta. Vamos a continuar aquí, más al centro. Perfecto. Aquí vamos a ver diferentes escenarios. Lo que queremos buscar es lo que hemos visto en el ejercicio anterior, que tengamos la misma base a la izquierda y a la derecha del igual. A la derecha tenemos 2. Vemos que a la izquierda lo más seguro es que sea base 2, pero no nos gusta que sean números compuestos, que tengamos fracciones,
luego veremos que tampoco raíces. Entonces, si nos acordamos, ¿cómo pasamos una fracción? ¿Cómo pasamos en este caso el denominador al numerador? Acordaos que si no pone nada es como si tuviese un 1 en el exponente. Por lo tanto, acordaos que si queremos pasar el denominador al numerador, ya no voy a poner denominador, cambiaba el signo del exponente. Si era más 1, ahora va a estar en el numerador como menos 1. Todo elevado a x, y esto es igual a 2 elevado a 6. Aquí en estos ejercicios de logaritmos vamos a ver que tenemos que aplicar todas las propiedades de potencias, de raíces, de fracciones, ¿vale? Hay que repasar bien todos los temas anteriores. ¿Potencia elevado a una potencia? Pues los exponentes se multiplican. Quedaría 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 6. ¿Tenemos el mismo exponente? La misma base, perdón. Se va y nos queda menos x igual a 6. Que como nunca queremos la incógnita con signo negativo, acordaos que se cambian los signos. X igual a 6, a menos 6. ¿De acuerdo? Vamos a remarcarlo. Y pasamos al siguiente ejemplo. Un tanto más difícil porque vamos a meter raíces. Perfecto. Vamos a ver el último ejemplo, un poco el más complicado. A ver, hay muchos más complicados, pero en el que mezclemos raíces, números fraccionarios. Vamos a ver un poco todo eso. El ejemplo que vamos a poner es el siguiente. Logaritmo de 1/2 raíz de 16, raíz cúbica de 16, ¿vale? Aquí ya vamos a meter raíces. Raíces y números fraccionarios. Seguimos con la misma definición, siempre igual. X 1/2 elevado a x, vamos a ponerlo aquí y así seguimos abajo. 1/2 todo elevado a x es igual a raíz cúbica de 16. En primer lugar, número compuesto, lo factorizamos. Esto es 2 a la cuarta. Esto vamos a hacerlo ya como antes, ¿vale? Primero vamos a hacerlo ya, como ya vamos cogiendo experiencia a la vez. El 1/2, acordaros que esto es como 2 elevado a 1, vamos a ponerlo en el numerador. 2 elevado a menos 1 elevado a x, que luego lo multiplicaremos. Y esto lo ponemos como 16 como 2 a la cuarta, es decir, raíz cúbica de 2 a la cuarta. Esto lo ponemos como antes, 2 elevado a menos x, potencia elevado a una potencia. Y en este caso, acordados del tema de las raíces. Los radicales se pueden poner como potencias de exponente fraccionario. 2 elevado... Acordaros que en el denominador de la potencia va a ir el índice, es decir, 3, y en el exponente, en el numerador, el exponente. ¿Tenemos la misma base? Se nos va, por lo tanto, menos x es igual a 4 tercios, que como en el caso anterior se convierte en x igual a menos 4 tercios. ¿De acuerdo? Y vamos a ver luego en el siguiente, el último ejemplo, porque quiero meteros también qué pasa si tenemos un número decimal. Muy bien, chicos, pues ahora vamos a ver un ejemplo en el que mezclamos raíces y el número decimal, como os he comentado. Logaritmo de base 2 raíz de 2, y aquí ponemos 0,25. Igual a x, como siempre. La base 2 raíz de 2 igual a 0,25. Tenemos que acordarnos de cómo pasar de número decimal a... Perdón, de número decimal a fracción. Vamos a hacerlo aquí, en esta esquina. El 0,25, acordaros que es un número decimal exacto, por lo tanto, para transformarlo en fracción, ponemos el número completo, sin el 0 y sin la coma, partido de 1, seguido de tantos ceros como decimales tenga. Tiene 2 decimales, por lo tanto, partido de 100. ¿Se puede simplificar? Sí. Esto lo podemos dividir entre 25. 25 entre 25 sería 1, es decir, 0,25 es igual a... Vamos a poner aquí una flechita. 0,25 es igual a 1,
perdón, 25 entre 25 igual a 1 y 100 entre 25, 4. ¿Vale? Lo podemos poner como un cuarto. Vamos a ir un paso más. Hemos dicho que no nos gustan los números compuestos. ¿El 1/4 qué es? ¿El 4 qué es? 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, 1 partido de 2 elevado al cuadrado. Pues vamos a indicarlo así. Vamos a ponerlo aquí. 0,25 es 1 partido de 2 elevado al cuadrado. Tenemos aquí una raíz. ¿Qué hemos dicho antes? Vamos a pasarla a potencia de exponente fraccionario. Si no pone índice de la raíz es como si hubiese un 2, acordaros, y si no tiene exponente es como si hubiese un 1. Por lo tanto, tenemos el 2 que multiplica a la raíz, que es 2 elevado a el exponente. El denominador es el índice, un 2, y el exponente 1. Es decir, 2 elevado a un medio. Perdón, que se nos ha olvidado el elevado a x. Todo esto está elevado a x, ¿vale? Perfecto. Paso a paso. Siguiente paso. Transformamos esto en el numerador. Ahora, como el exponente es 2, si lo pasamos al numerador, se va a convertir en 2 elevado a menos 2. Aquí tenemos, por eso os he dicho antes, aquí vamos a aplicar todo tipo de propiedades. Propiedad de la potencia, propiedad de la multiplicación de potencias de la misma base. ¿Qué hacemos? Sumar los exponentes, es decir, 1 medio, 1 más 1 medio. Que vamos a indicarlo aquí en este apartado que tenemos aquí. Si 1 medio lo sumamos, perdón, si 1 lo sumamos a 1 medio, mínimo como un múltiplo, se quedaría como 2 más 1 medio igual a 3 medios. Por lo tanto, esto es 2 elevado a 3 medios y eso elevado a x. Ya lo tenemos casi. Potencia de una potencia, nos quedaría 2 elevado a 3 medios de x, porque 3 medios de x 3 medios lo multiplico por x, igual a 2 elevado a menos 2. Adiós, se van las bases y nos queda que 3 medios es igual a 3 medios de x, perdón. Tres medios de x es igual a 2. Aquí podemos hacer, para que se nos vaya el denominador común, o multiplicación en cruz 2 por 2, y nos queda en el numerador de la derecha, y el 3 va pasando a multiplicar al 1, que sabéis que siempre, si un número es entero, está dividido entre 1. Por lo tanto, 2 por 2, 4. Vamos a ponerlo aquí. X es igual a 2 por 2, 4 en el numerador, y 3 por 1, 3. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 raíz de 2 de 0,25 es igual a 4 tercios. Pues aquí lo dejamos. Espero que os haya sido de utilidad, que os haya gustado. Si tenéis más dudas o más ejercicios que creáis que tenéis dudas, escribídmelos y los hacemos.